Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más del curso de jQuery. En esta ocasión vamos a ver lo que son nuestras animaciones personalizadas o cómo crear nuestras animaciones personalizadas de los atributos que tienen nuestros elementos del documento de HTML. Esto lo vamos a lograr gracias al método Animate que ya viene incluido en la librería de jQuery. Así es que entonces comencemos. Bien, la estructura inicial que yo tengo aquí es dos bloques, los cuales están separados por un margin bottom del elemento gris de 100 píxeles, tal y como podemos verlo nosotros aquí en el CSS. Aquí está mi margin bottom de 100 píxeles aplicado a la caja 1. Ahora, lo primero que voy a hacer es hacer que estas dos cajas se junten, pero lo voy a hacer con un animate o utilizando más bien el método animate que reduzca esos 100 píxeles hasta 0 píxeles con una animación. De la siguiente manera, vamos a estar listos cuando el documento precisamente esté listo. Más bien, vamos a utilizar esto cuando el documento esté listo con el método on, el evento ready, y vamos a poner el callback function. Bien, ya que estamos aquí, ya que podemos seleccionar nuestros elementos, vamos a seleccionar nuestro elemento de caja 1, que en este caso es un div con un ID de caja 1. Después de esto vamos a utilizar ya el método animate. Y bien, ¿qué tiene el método animate como argumentos? Bien, lo que tiene, o más bien el primer argumento, es un objeto de JSON con las propiedades de CSS que nosotros queremos modificar. Entonces voy a poner mi objeto de JSON y voy a poner aquí mi margin bottom. Los puntos. Y aquí, ¿qué es lo que voy a poner en este objeto de JSON? Yo quiero modificar margin bottom, pero yo no le voy a indicar de dónde o de 100 píxeles a 0 píxeles, sino únicamente voy a poner los valores finales que quiero que tome mi elemento. Los valores iniciales, bueno, precisamente van a ser los que estén establecidos por default, o bien los valores que nosotros hayamos establecido a través de nuestros estilos. Y bien, veamos cómo funciona esto en el navegador. Aquí voy a actualizar esto. Y vemos que se está animando, pero se mueve bastante rápido. Y eso lo podemos modificar a través del segundo argumento que tiene nuestro método animate, el cual es la duración de la animación, así como lo veíamos con los métodos que trae ya por default jQuery para hacer animaciones, como es slide down, fade in, slide up, fade out, etcétera. Nosotros podemos modificar la duración que va a tener ese efecto o esa animación, y en el método animate es el segundo argumento. Entonces, como segundo argumento, yo puedo ponerle 800. Aquí el default, al igual que con los otros métodos que son el slide up y todos ellos, es el que está por default, es slow, es decir, que dura 300 milisegundos. Aquí voy a actualizarlo y vemos que dura un poquito más. Inclusive, para hacerlo un poco más notable, vamos a ponerle 5 segundos. Aquí vamos a actualizar y vemos que va a durar la animación 5 segundos, o según lo que nosotros hayamos puesto como segundo argumento del método animate. Bien, entonces aquí, como es un objeto de JSON, yo voy a poner por separado, más bien separado por comas, los valores, o más bien las propiedades de CSS con sus valores finales que yo quiero modificar de mi elemento que está seleccionado. Ahora bien, yo puedo poner un callback a esta animación, es decir, una función que se ejecute cuando esta función ha terminado de ejecutarse, es decir, cuando los 5 segundos de la duración de la animación terminen. Vamos a poner aquí entonces function, que es lo que ya nos mostraba Marcos en el callback que podemos agregar a los métodos de slide up, slide down, fade in, fade out y todos esos que vimos hace un par de tutoriales. Ya que entonces haya terminado esta animación de que se peguen, yo quiero que nuevamente caja 1, bueno, un ID caja 1, voy a seleccionar un elemento y le voy a poner animate. Y ahora como argumento de, bueno, como los valores de mi objeto de JSON, o las propiedades de mi objeto de JSON, que son las propiedades de CSS que yo quiero modificar de mi elemento, voy a decirle que el margin top lo pase a -100, coma, y voy a modificar ahora la opacidad, opacity, los puntos a 0.5. Lo guardo y listo. Aquí lo voy a actualizar. Bueno, está durando los 5 segundos que habíamos dejado. Termina la animación y inmediatamente, perdón, se sube 100 píxeles o modifica a -100 el margin top de mi elemento caja 1. Como está dentro del mismo contenedor que es body, bueno, obviamente va a modificar todos los demás elementos que estén pegados abajo o arriba de mi elemento caja 1. Y también vimos que la opacidad cambió de 1 a 0.5.
Ahora, esa es otra cosa interesante. La opacidad aquí, cuando lo modificamos a través de jQuery, como me parece que también es en Chrome y en Firefox, lo hacemos con un valor de 0 a 1. Bueno, las decimales de 0 a 1, no con un valor de porcentaje, que es Internet Explorer. Y bueno, jQuery se encarga automáticamente de hacer compatible esta propiedad de opacity, que la escribiríamos tal cual en Chrome, pero quizá en Firefox no funciona únicamente con poner opacity, tenemos que poner el prefijo, que en Internet Explorer necesitamos una línea como de 100 caracteres para hacer válida la opacidad o que se vea el cambio en la opacidad. Bueno, jQuery se encarga de eso, no, únicamente tenemos que poner opacity y ya modificamos la opacidad de nuestro elemento en cualquier navegador. Bien, ahora otra cosa interesante, o más bien que debe ser aclarada, es que con el método animate únicamente podemos mover o animar más bien valores numéricos. Es decir, el margen, la opacidad, el padding, el ancho de un borde, la altura, el ancho, etcétera. Todas las propiedades que sean numéricas y que se manejen con unidades de medida como son los píxeles y todos ellos. ¿Qué pasa si yo quiero modificar el color de un elemento? Es decir, más bien animar el color de un elemento. Supongamos que yo quiero aquí modificar mi caja 1, aparte de que se mueve la opacidad a 0.5, quiero que se mueva a un rojo, por ejemplo, en lugar de estar en gris que cambie a rojo. Bueno, con jQuery así al natural, al descubierto, no podemos hacer animaciones de colores, pero existe un pequeño plugin de jQuery que se llama Color Animation jQuery Plugin, el cual nos permite hacer animaciones sin tener que utilizar otro método. Utilizando el mismo método Animate se podría decir que lo expande a sus capacidades y entonces ya podemos modificar el color de la letra o bien el color del borde, el color del fondo, etcétera. Como lo podemos ver aquí en el demo, que está en bitstorm.org/jQuery/color-animation. Y bueno, aquí en la pantalla te aparece la URL para que tú puedas entrar y ver cómo funciona esto. Ahorita vamos a hacer un demo con esto. Voy a bajar, perdón, jQuery.animate colors. Aquí lo voy a copiar. Realmente no es muy necesario que entiendas cómo funciona esta librería. De hecho es casi imposible, a menos de que se siga muy al pie de la letra las variables porque está comprimido. Entonces no son variables fáciles de hallar su significado. Aquí vamos a ponerle jQuery color animation.js. Acá vamos a agregarla, script source es igual a ruta relativa jQuery, jQuery.color-animation.js y listo. Cerramos nuestra etiqueta de script. Lo tenemos y ya que hemos agregado nuestra librería o nuestro plugin de Color Animation, ya podemos utilizar, o más bien ya podemos animar aquí el color de algunos elementos. Por ejemplo, podría cambiar el background color de mi elemento seleccionado a un red, por ejemplo. Pero hay que ponerlo entre comillas, coma, lo guardamos. Aquí vamos a regresar a nuestro ejemplo. Voy a darle F5 y bueno, está durando nuevamente los 5 segundos. Y bueno, aquí parece que tenemos un error. Vamos a ver de qué se trata. Dice que no encuentra eso. Bueno, aquí el detalle está en que a mí se me pasó mencionarles que aquí no lo manejan con palabras, sino lo manejan con el código de colores. Perdón. Por ejemplo, vamos a poner un 0FD. Pueden ponerle aquí también lo que es RGB perdón, RGB con sus valores, o bien RGBA con sus valores que son 4. Y bueno, vamos a ponerlo aquí con 0FD. Vamos a actualizar aquí la página. Está tardando los 5 segundos que no hemos modificado. Y vemos que cambia de color. Y ahora sí pueden animar el color. Ustedes pueden intentarlo sin utilizar la librería y verán que no les va a dar resultado. Inclusive creo que podría hasta darles un error de que no encuentra esa propiedad. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Espero les haya gustado. Yo sé que va a ser bastante útil hacer animaciones para un menú. En, en fin, para una barra fija que vaya y baje según la posición que esté el scroll, etcétera. Ya será sus proyectos según les vaya siendo útil esta propiedad, perdón, este método de jQuery. Por último, muy importante repetir que debe de ser con este formato, ya sea así o con los 6 dígitos que es el hexadecimal, para poner o establecer un color
a nuestro elemento. Es decir, no puedo poner aquí red o yellow así, sino debe ser con el hexadecimal o bien con RGB o RGBA. Así que bueno, entonces nos vemos hasta dentro de 2 tutoriales. Ya vamos a empezar con lo que es Ajax y se viene la recta final de nuestro curso con las cosas más interesantes. Hasta la próxima. Chao.